my hands in worship. I close my eyes to see the glory of your face. Many wonders. Amen, amen. Bienvenidos Why do I act this way? Casa de Dios. You're just worthy of all of my praise. Él es digno. Yes. Digno de mi adoración. Con mi corazón y mi voz te alabo, Señor. Eres digno de mi adoración, Señor. Amen. Thank you. I sing, I praise, I lift my Amen, amen, amen. Gloria al Señor. I close my eyes, I can see the glory of your face. Many wonders and ask, why do I act this way? Porque Él es digno de nuestra You're adoración. just worthy. Amen, amen. You're just worthy of all of my. Amen, amen. Dios bendiga a todos mis hermanos en este día. En este día 28. ¿Es el día 28 hoy? ¿O 27? Alguien ayúdeme, por favor. Amén. Es el día 28 de 27. Ok, día 27 hoy. Amén. Ok, gracias. Me estaba adelantando. Llevamos 27 días en que estamos a diario transmitiendo y compartiendo la palabra de Dios y orando juntos. Les voy a invitar que una vez más, amen, thank you, abran su Biblia a la segunda de Tesalonicenses. Voy a repetir algunas cosas que el día de ayer hablamos. El verso 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 3. Hoy 27, faltan 28, 29, 30, 31 y 6 días más. El día 6 es un día muy importante porque el día 6 es cuando se deben contar los votos electorales y absolutamente necesitamos seguir orando por el presidente, porque los peores enemigos son los que pensaba que estaban con él. Como dijo el Señor, así se cumple.
Y necesitamos orar. Estamos a borde de un cambio de gobierno radical, absolutamente radical. Lo que se está descubriendo es una corrupción terrible aquí en este país. Pero vamos a la Escritura. Verso 2. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento. Escribe Pablo, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Verso 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es apostatar, es apartarse de la verdad. Para ser un apóstata necesita alguien primero haber sido un creyente. Por eso Judas apostató. Era uno de los seguidores del Señor. Entonces la apostasía, dice el Señor que no vendrá antes que antes de que venga Él, tiene que venir antes la apostasía. Ahora la apostasía, el apartarse del mal. Ustedes recuerdan cuando Pablo en sus viajes encontramos en el libro de los Hechos, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces, entrarán hombres engañadores que llevarán tras sí discípulos. Entonces esta palabra, la apostasía, el apartarse, un gran apartarse de la verdad ocurrió. Y ya comenzó a ocurrir a fines del primer siglo, cuando murieron todos los apóstoles. Así lo dijo el apóstol. Yo sé que después de mi partida, porque mientras estaban él y los apóstoles hablando la verdad, se estaba detenido. Por eso dijo, después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Aunque ya había falsos profetas y falsos apóstoles, sin embargo, estaba deteniéndose. Había algo que impedía para que no cubriera toda la iglesia, y era el ministerio de los apóstoles, lo que prevenía, lo que impedía que no se manifestara en todo su fulgor la apostasía. Entonces iban a correr con toda libertad todos los falsos profetas, falsos apóstoles. Entonces esta palabra tuvo su cumplimiento al principio de la gracia. También al principio del tiempo de la gracia se derramó el Espíritu Santo. La lluvia temprana cayó. Pero ahora estamos viviendo pero déjenme terminar lo que estaba diciendo. Cuando murieron los apóstoles y entró la apostasía, entonces lo que impedía era que estaban los apóstoles vivos. Pero al morir entonces hubo un decline terrible, que para el tercer siglo, ya a fines del segundo siglo, no había pasado mucho tiempo, ni habían pasado escasos 200 años y poquito del día de Pentecostés, cuando la iglesia creció, miles y miles de gentiles vinieron a Cristo Jesús. Pero murieron los apóstoles y el ministerio de ellos impedía que no corriera con libertad la falsedad. ¿Ok? Entonces, amén, lo voy a leer aquí. Sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos
hablando cosas perversas para arrastrar atrás sí discípulos. Siempre dije, el apóstata no puede ser un pagano. El apóstata no puede ser un incrédulo. No, el apóstata es aquel que estuvo cerca del Señor. Apostató a Judas. Y por eso vamos a leer lo siguiente. Y dijo el Señor, antes de que venga tiene que venir antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por cierto, la única persona que es llamado el hijo de perdición es Judas. Así que Judas representa exactamente el apóstata, la iglesia apóstata. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió en aquel tiempo? En el año 325, Constantino declaró el emperador del Imperio Romano, Constantino, declaró al cristianismo la religión oficial del imperio, y entonces entró de ahí, fueron las raíces del papado. Y cuando entró el papado, ¿qué hicieron? Escondieron la palabra de Dios, brotaron en todo su fulgor las oficialmente, ya no nomás por cualquier profetía y profeta por ahí falso aquí y allá, no, ahora era oficialmente la iglesia oficial con doctrinas de demonios. Entró Roma, escondió la Biblia, la iglesia romana. Por 1000 años se le llama la era del oscurantismo. Y eso fue fruto de la apostasía que ocurrió. El hijo de perdición, el hombre de pecado, no es una persona, es un sistema, es todo un movimiento. Así como la Biblia habla de la gran ramera en el libro de Apocalipsis, no está hablando de que se asienta sobre muchas aguas. No está hablando de una ramera gigantesca, está hablando simbólicamente de la falsa religión que se asienta sobre multitudes de gente, es simbólico. Igualmente, el hijo de perdición, el hombre de pecado, no es un hombre que viene, un anticristo futuro, que viene después según el rapto de la iglesia, no, sino que está hablando de un mover, una falsa iglesia. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el hombre de pecado, el hijo de perdición? Pero eso ya ocurrió, ya quedó atrás. Y le he llamado esto el doble cumplimiento de la palabra de Dios. Lluvia temprana y tardía al principio, lluvia temprana y tardía también en nuestro tiempo. ¿Será que en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice el Señor? Y eso ocurrió en el día de Pentecostés. Y el primer siglo, hubo un derramamiento tremendo del Espíritu Santo. Pero el Señor trajo una restauración después de que comenzó a predicarse el Evangelio, comenzando con Martín Lutero. Predicó tuvo una revelación parcial sobre la justificación por la fe, y de ahí comenzó a crecer la palabra de Dios hasta que llegó el 1906, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo en la ciudad de Los Ángeles, California, en la calle Azusa, y de ahí brotó de nuevo y creció lo que estaba escondido por siglos en la unicidad, que Dios es uno. Se levantaron creyentes en los principios del derramamiento del Espíritu Santo de la calle Azusa. Los hubo todo el transcurso de los siglos, pero estaban escondidos, eran un remanente pequeñito y ni salen apenas en la historia. Pero en el 1906, al derramarse el Espíritu Santo, entonces junto también con el derramamiento del Espíritu Santo, hubo una revelación sobre la unicidad de Dios y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Así que hubo una restauración. Yo restauraré, dijo el Señor. Derramaré de mi espíritu, restauraré los años que comió el pulgón, el revoltón, la langosta y la oruga, dice el Señor. Entonces,
comenzó a restaurar lo que se había perdido, lo que estaba escondido por siglos. Oigan bien, así le llaman en la historia la edad del oscurantismo, durante el tiempo que fue escondida la Biblia. Pero no recuerdo exactamente en qué siglo, alguien me puede ayudar. La fecha cuando fue imprenta la primera Biblia en Alemania y las masas pudieron tener Biblia. Entonces tuvieron Biblia las masas y comenzó una restauración después de siglos y siglos y siglos de oscurantismo. Entonces esta escritura que estamos leyendo tiene también cumplimiento en este tiempo. Entonces se restauró el mover del Espíritu Santo, se restauró la doctrina de la unicidad de Dios, se restauró el bautismo en el nombre de Jesucristo. Dios es uno, el evangelio predicado por todas las naciones, grandes moveres de Dios aparte de la calle Azusa, y nacen los grupos a principios del siglo XX, hace unos escasos poquito más de 100 años, 1906, y exactamente mi propio abuelo, Refugio Valverde, abuelo de mi padre, bisabuelo, abuelo de mi padre, cuando él huyó de México para Texas, él huyó para México desde Texas, y ahí en Texas le regalaron o le vendieron una Biblia a unos hermanos metodistas misioneros, y ahí le explicaron el evangelio. Porque hubo un despertamiento, un avivamiento, una restauración. Y también junto con la restauración espiritual, también Dios comenzó a restaurar el espíritu del sionismo, a poner en el corazón de los judíos que estaban en Europa y otros países de regresar a Israel, a la tierra. 1897, escasos 9 años antes del derramamiento del Espíritu Santo, una restauración. En el 1914, dije, mi bisabuelo recibió el Evangelio. 1914, la Primera Guerra Mundial. 1917, es liberada Jerusalén de la mano del Imperio Turco, que Jerusalén había estado en manos de los turcos por 400 años. Pero fue liberada por Inglaterra bajo los auspicios, el ejército británico del general Allenby. El general Allenby, que era un cristiano que oró a Dios, que quería liberar a Jerusalén sin tener que tirar bombardear. Amén, gracias. 1522, la primera Biblia en imprenta, y fue posible, entonces se hizo accesible a la gente común y corriente, y de ahí comenzó una restauración de la palabra de Dios. Y pasaron del 1517, fíjense nomás, cuando Jerusalén fue capturada por los turcos, hasta el 1917, 400 años, 8 jubileos. En el 1917 comenzó la restauración del pueblo judío regresando a la tierra, y todos sabemos que al 1948 y luego 1967 Israel nació de nuevo. A los 19 años, en el 1967, Jerusalén fue liberada y de nuevo fue llamada la capital de Israel, la antigua ciudad de Jerusalén. Y luego en 2017, por primera vez, una potencia mundial reconoció, después de 50 años, que Jerusalén era la capital del Estado de Israel, la capital eterna. En el mes de diciembre 2017, el presidente Donald Trump se atrevió en contra de todo su gabinete,
Uno de su gabinete dijo, yo estaba ahí, eran más de 20 personas que eran parte del gobierno del presidente, y dijo, ya llegó el tiempo, vamos a reconocer a Jerusalén. Todos se opusieron, todos, los generales, todos se opusieron, solamente 3 lo apoyaron, pero él dijo esto, ya hace 20 y tantos años, 23 años que se prometió, que prometimos, yo prometí en la campaña que iba a reconocer a Jerusalén y que íbamos a mudar nuestra embajada a Jerusalén. Número 1, es el tiempo ya. Perdón, se prometió y nadie ha cumplido la promesa, ningún presidente, ni el presidente Clinton, ni el presidente Bush, ni el primer Bush, ni el segundo Bush, ni Clinton, ni Obama. Todos prometieron, pero nunca cumplieron. Hasta que llegó el presidente Donald Trump en el 2017, exactamente 50 años después de que fue liberada Jerusalén, la reconoció una potencia mundial. Bueno, hemos llegado a este tiempo y desde esa fecha, el 2018, 2017 fue año profético y el 2018 también fue año profético, 2 años proféticos consecutivos. ¿Por qué? Porque en el 2017 Jerusalén cumplió 50 años, un jubileo de ser la capital de Israel, del 1967 hasta el 2017, 50 años. Y en ese año fue cuando el presidente Trump públicamente al mundo entero dijo, reconocemos a Jerusalén como la capital eterna de Israel. Y luego al siguiente año, 2018, en el mes de mayo, mudó la embajada porque en el 2017, repito, en el 2017, Jerusalén cumplió 50 años de ser la capital de Israel. El 2018, Israel como nación cumplió 70 años de ser nación. Del 1948 hasta el 2018, 2 años proféticos consecutivos. Eso desató un cumplimiento, aceleró el cumplimiento de las profecías. Y ustedes y yo lo estamos hoy viviendo. 3 años después de que Jerusalén cumplió 50 años y 2 años después de que Israel cumplió 70 años, llegó el año 2020 y comenzó este año en el mes de marzo con la pandemia que cambió todo hasta la fecha. Y en este año, elecciones en Estados Unidos. El presidente Trump es el que ha apoyado a la nación de Israel, ha protegido al pueblo judío, ha bendecido a Jerusalén, ha honrado a Jerusalén, la ciudad de Dios, y ha apoyado al mundo evangélico. Eso es lo que estamos hoy mirando. Y esta escritura ya se cumplió en aquel tiempo, lo que estamos leyendo, pero vamos a encontrar que tiene un doble cumplimiento. Quiero que lean conmigo. No os engañe, verso 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué es lo que hace el hombre de pecado, el hijo de perdición? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tiene 2 caras. Este es el espíritu del anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. ¿Qué doctrina es la que se opone en contra de lo que es Dios o que se adora? Es una doctrina del infierno atea. Niega
la existencia de Dios. Dice el Salmo que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pues hay millones de necios y un país que representa el país más poblado del mundo, que está gobernado por un gobierno ateo, comunista, que no nomás no cree en Dios, sino que persigue a los que creen en Dios, los encarcela, los tortura, los mata. China Roja, Corea del Norte, países comunistas, países ateos. Esa es la cara del espíritu del anticristo, la primera cara de la moneda. Verso 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Aquí no tenemos esa clase de gobierno. Nuestros hermanos, más de 100 millones de creyentes en Cristo Jesús en China Roja, ellos tienen viviendo bajo ese gobierno infernal desde el 1949. 71 años viviendo bajo amenazas, bajo prisión, bajo tortura, bajo muerte. Aquí hemos tenido libertad hasta esta fecha, hasta este día. Pero el gobierno que quiere entrar aquí está influenciado, el que según ganó, y la mujer que lo acompaña como vicepresidente es una mujer que tiene una tendencia izquierdista hacia el socialismo, hacia el comunismo. Mucha gente no se da cuenta de esto. Por eso estamos aquí cada día. Por eso, aunque se me gaste la voz, no le hace, seguiremos anunciando esto. Compártanlo con otros más. No lo detenga y sigamos orando, es lo que estamos peleando. Y estamos entonces, fíjense la otra cara, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto, aquí está la otra cara, que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Hasta aquí voy a llegar porque voy a descansar mi voz y voy a seguir mañana. Ayer les encargué, les di una tarea que leyeran la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, verso al 12. Quiero ver qué tantos obedientes hubo. Pongan amén ahí si leyeron estos 12 versículos. Léanlos, por favor, porque tiene que ver hoy con nosotros. Está por desatarse el hijo de perdición, el hombre de pecado, el espíritu de iniquidad. Ya está obrando, vamos a leer. Ya está obrando. No nomás viene, ya está obrando el misterio de iniquidad. ¿Qué es el misterio de iniquidad? Voy a explicarlo el día de mañana porque no quiero apresurarme. Muy importante. Y vamos a ver qué es exactamente lo que está sucediendo. Y dice la palabra de Dios, solamente falta que sea quitado de en medio lo que impide para que el misterio de iniquidad, y voy a explicar lo que es iniquidad, para que se explote en todo su fulgor y que haya un caos tremendo. Pero entonces tiene que ser quitado eso que impide, eso que está impidiendo. ¿Qué es eso que está impidiendo? En el tiempo de los apóstoles fue el apostolado original lo que impedía para que la falsedad no corriera con toda libertad. ¿Qué es lo que está impidiendo? Mañana continuaremos. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos mis hermanos en este día, domingo 27 de enero 2020. ¿Qué año ha sido este año? Y todavía falta lo más tremendo que va a suceder de aquí al 6 de enero y al 20 de enero. Nuestra protección mayor es caminar cerca del Señor, caminar cerca de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al verso
12. Alguien escríbalo por favor ahí, la escritura que acabo de dar. A ver, Johnny, ponla ahí por favor, amigo. Segunda de Tesalonicenses, para que quede escrita y puedan leerla. Capítulo 2, verso 1 al verso 12. Estamos viviendo en tiempos bíblicos. Es el tiempo también de nuestra visitación. Van a ocurrir dos cosas. Se desatan las tinieblas, pero también el Señor ha prometido derramar la lluvia tardía. Levántate y resplandece, que ha llegado tu lumbre. Amén. Amén. Gracias. Segunda de Tesalonicenses, ahí está escrito. Léanlo, les encargo, porque van a entender más fácil lo que voy a seguir explicando cuando ustedes ya lo lean. Léalo una vez, léalo dos veces, léalo, subráyelo. Y fíjese, para que cuando mañana sigamos, usted ya está preparado, tiene el terreno preparado. Mi deseo es que Dios les bendiga. Dije, voy a terminar temprano este día porque necesito descansar mi voz. Estuve este día con los hermanos en el templo, y nomás de lejos mi esposa y yo, y pues, ahí salimos, pero estuve una hora ahí también hablando, pero no le hace. Vamos a usar nuestra fortaleza para tocar trompeta. Como dijo el Señor, toca trompeta en Sión, suenen el alarma en mi santo monte. Padre, aquí estamos delante de ti. Una vez más, Señor, venimos delante de tu trono. Te damos honra y gloria, te damos alabanza y te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios. Señor, ahora también, una vez más, nos arrepentimos, nos humillamos delante de ti y te decimos, lava, Señor, todos nuestros pecados. Aleluya. Sí, Señor, límpianos con tu sangre preciosa. Sí, Dios mío, gracias por el Calvario. Gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Por eso mi hermano Juan el apóstol dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia cada día de todo pecado. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias. Recibimos esa sangre preciosa del Cordero que nos limpia. Sí, Señor, que nos lava. Gracias, Padre. Y ahora proclamamos, Señor, protección sobre Israel, sobre Jerusalén, sobre la santa ciudad, Señor. Los enemigos están anticipando con ansias que este presidente no quede para rodear a Jerusalén. Pero estamos pidiéndote que nos des una extensión de tiempo, Señor, porque va a venir el tiempo en que va a ser rodeada Jerusalén. Así está escrito, todas las naciones se reunirán en contra de Jerusalén. Pero estamos pidiendo un tiempo, una extensión de gracia pequeña, Señor, porque hay muchos que necesitan ser restaurados y salvos, Señor. Necesitan experimentar la lluvia tardía, como tú lo prometiste. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así lo dijo el Señor. Y toda carne quiere decir toda carne. El tiempo ha llegado, Señor. Es el tiempo de la visitación. Así que oramos por Jerusalén, que está ahorita bajo también tremenda plaga. De nuevo, está todo cerrado en Israel. No hay turismo. Nadie está viajando para allá por la plaga. ¿Por qué? Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Pero ese juicio es para bien. Es para que no seamos condenados con el mundo.
Sí, Señor. Ahora también te pedimos, Señor, que protejas. Declaramos protección sobre el presidente Donald Trump, Señor. Y solamente tú sabes quiénes son verídicos apoyadores de él, que lo rodean. Pero pedimos, Señor, sobre él y su casa y su familia y los que son leales. Guárdalos, Señor. Declaramos tu protección sobre ellos. Sí, Señor. El que guarda a Israel no se adormecerá. Y declaramos esta escritura sobre la administración, Señor. Confunde a los enemigos. Sí, Señor, abre puerta. Necesitamos un milagro. Tenemos el derecho y el privilegio de pedirte, Señor. Sí, Dios mío, tú eres el de la última palabra, pero nos has dado el privilegio de pedirte. Sí, Señor. Te pedimos por nuestras familias. Restaura tu pueblo, Señor. A nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor, nuestros hogares, a tu pueblo en América. Sí, Señor, trae un despertamiento grande. Y declaramos también sanidad sobre todos aquellos que estén sufriendo de la plaga maligna en el nombre de Jesucristo y por la sangre del Cordero. Aleluya. Te damos gracias, Señor, te doy gracias. Y te bendigo, Señor, porque tú eres Dios y no hay nadie como tú. Dando la fuerza para seguir orando y clamando a ti, Señor. Aleluya. Gracias te doy. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti. Y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz, su shalom. Compartan el mensaje con sus amigos, amistades. Toquen trompeta en Sión. Suenen el alarma. Hasta mañana a la misma hora, a las 7 de la tarde. Aquí estaremos con el favor de Dios. Dios les bendiga.